Bueno, nuevamente estamos en Encuentro Itinerante, a quien agradecemos mucho, lo mismo que a Tomás Trapé. Esta vez estamos con una persona que admiro mucho, así que estoy muy contenta. Además, es como la chica del momento, y le estuvo diciendo que no a un montón de programas de televisión y no nos dijo que no a nosotros, cosa que me enorgullece y me alegra. Esta va a ser una conversación en la que no va a haber un periodismo muy objetivo porque yo realmente tengo admiración por ella, pero bueno, intentaremos que no se note tanto. Estamos con Mayra Arenas. Arena. Arena. Una sola Arena. arena. Yo te pluralizo porque sos del pueblo, pero es arena. Una sola Eh, arena. Bueno, para poner un chiquitín en tema, aunque todos los que nos siguen habitualmente están en tema seguramente, pero bueno, vamos a ampliar un poco la cosa. A partir de unas intervenciones recientes que tuvo Mayra respecto de las últimas elecciones, se armó como una gran batahola, sobre todo en Twitter, que es el lugar donde en general se arman este tipo de cosas, a donde cosechó críticas, por supuesto, que siempre las hay, pero también, y eso es lo que a mí más me interesa destacar, adhesiones de gente muy diferente, y creo que eso ocurre cuando uno tiene algo importante entre manos. Hubo adhesiones por parte de votantes de la izquierda, por parte de gente de Juntos por el Cambio, por parte de gente que vota al oficialismo, e incluso y esto por ahí es lo más llamativo y destacable, por lo menos para mí, de históricos del peronismo, como Jorge Rulli, personas, digamos, que hicieron historia dentro del movimiento peronista, que comprendieron y se hicieron eco de las palabras de Mayra. A quien no leyó estas intervenciones o no escuchó el programa de radio donde estuvo, mi recomendación es que lo haga. Y vamos a arrancar por algo que justamente está en una nota que salió publicada, que hizo mucho ruido, que tiene que ver con Twitter, que es el lugar justamente donde se armaron las réplicas, las críticas, las adhesiones y demás, y en un momento Mayra muy claramente dice, salgan de Twitter y dense una vuelta por Facebook, pero no por Facebook para hacer, digamos, posteos personales, sino para mirar los grupos de compraventa de Facebook. Y esto me gustaría que lo amplíes y que expliques por qué esta recomendación, y arrancamos con eso, si te parece. ¿Por qué ese capricho? ¿No? Bueno, Ese primero capricho. gracias por toda tu presentación. Estoy muy contenta de hablar con vos. Gracias. Eh, lo puse en el posteo porque en realidad yo creo que Internet, digamos, tiene la piedad y la genialidad de tener y manejarse por algoritmos. Sí. Algoritmos que nos protegen de los pensamientos del otro, que nunca son tan buenos y tan geniales como los de uno. Entonces, siempre nos terminamos rodeando o acercando de gente que piensa más parecido a uno, de gente que está más o menos como uno o que ve la realidad parecida a uno. Y en todo caso vemos a los enemigos de siempre o nos enteramos de las cosas malas por esos mismos de siempre o por esos mismos que piensan como nosotros. Twitter o Facebook o cualquier red social creo que tiene reglas algorítmicas, pero hay un fenómeno maravilloso que son los grupos de Facebook, que no necesariamente son de compraventa. Digo el de compraventa porque es como el más barrial, es como el más, eh, digamos, popular de todos los que puede haber. Y ahí se presenta mucho la realidad de las personas, la cotidianidad de las personas, que no publican quizás esas cosas en sus propios perfiles, porque en sus propios perfiles solo tienen a sus amigos y tienen ganas de ser leídos por más personas, de ser leídos por más gente. Entonces aprovechan esos espacios que son públicos, donde saben que los va a leer más personas, y aprovechan para, digamos, meter lo que piensan. Entonces ahí todo el tiempo tenés a la gente volcando lo que piensa de verdad. Y tenés todo el tiempo a la gente diciendo, por ejemplo, o escrachando, por ejemplo, a alguien por algo en particular. Entonces, te vas enterando más o menos de cuál es la moral del momento, te vas enterando cuáles son las estafas que van surgiendo, cuáles son los problemas que van teniendo las personas, te vas enterando de la cotidianeidad de las personas. Twitter es una red muy intelectual, muy divertida, muy original, pero no suele ser representativa de la cotidianeidad argentina.
No tiene por qué serlo, no tiene por qué serlo. Yo creo que Facebook se acerca un poquito más a eso, se acerca mucho más. Entonces, para mí la política atiende mucho más a Twitter y emigró de Facebook hace años y para mí hay que prestarle un poquito de atención a esa red social. Hay que ponerle un poquito de oreja. Sí, sí, porque además la endogamia de Twitter, bueno, con esto de las elecciones se vio muy clara, ¿no? Y se ve en general cuando hay una vibra determinada en Twitter y en la calle está pasando algo que no tiene nada que ver. También se vio con cosas relacionadas a la pandemia y demás, así que es un gran consejo. Entre tus detractores, había muchos que te criticaban la charla TED y vos sos tan crítica de las charlas TED como ellos. Me gustaría que también dediquemos unas palabritas a eso para que no hablen por ahí al Pepe, ¿no? No, Diciendo que... no, yo también me criticaría por eso. Eh, yo también me criticaría por haber dado una charla TED. A ver, hay charla TED, hay charlas de gente muy interesante, seguramente, eh, profesionales, gente muy capa en lo que hace, muy capa. También hay muchos chantas, como en todos los lugares. El tema es que es el formato de TED, esto de, bueno, escuchás esta charla, metés este coacheo y listo, ya cambia el mundo. Si le metés a todo el mundo este coacheo en la cabeza, ya está, cambias vos y cambia todo. Que hay muchas TED que se llaman así, ¿viste? Es como que, Mm. bueno, todo depende de vos, es toda tu responsabilidad. Y ese formato, la verdad es que, nada, a mí, yo lo detesto con toda mi alma, pero bueno, era joven, loco, necesitaba un micrófono y me lo ofreció Ted y fue el único que se portó, el viejo Ted, así que saludos al viejo Ted, que le debo 1.000.000 de gracias. Claro, y además esta idea también de que yo como periodista trato de combatirla bastante porque me parece que ya hace muchos años que no corre más esta idea de que el medio es el mensaje, ¿no? De que si vos hablás desde una charla TED, desde un medio hegemónico, tu verdad o lo que estás diciendo pasa a un segundo plano respecto del medio en sí, cuando hace mucho tiempo que ya no sucede esto, y cuando la censura en todo caso opera de otra manera. No nos olvidemos que Twitter, por ejemplo, que es una red social aparentemente democrática, puede censurar a un presidente, digamos. Ahí se ve que la dinámica esta del medio es el mensaje, el poder, la hegemonía, los medios independientes y demás es bastante más difusa de lo que parece. O sea que condenarte por una charla TED realmente es un poco, Sí, desde Twitter además. porque, por ejemplo, me gusta más que me entrevisten periodistas más gorilones. Mm. Al único periodista de televisión que leí 2 notas es a Novarecio. Y Y nada, porque para mí la mejor combinación es entrevista de alguien que piensa de una manera a otro que piensa de otra totalmente distinta. Es la mejor manera, qué sé yo, juntarte, ir a C5N, por ejemplo, igual ahora C5N ya para ello ya soy Videla, pero por ejemplo, hace unos días C5N, que me veía de otra manera y con otros ojos, no sé, como que me resulta aburrido gente que piensa tan como yo porque no se repregunta, no se profundiza, es como que estamos todos de acuerdo, hay muchos sobreentendidos, porque si yo tiro un concepto todos pensamos, todos lo tenemos de la misma manera, y en cambio cuando alguien piensa distinto eso, o cuando alguien tiene cierta profundidad o ciertas maneras, entonces me parece que no sé, para mí no me disculpan que me haya levantado esta nota de Infobae y piensan que la escribí para Infobae, por ejemplo, esta nota de los últimos días, que en realidad es un posteo de mi Facebook, algo que siempre hago. Pero bueno, ahora por llegar a Twitter o por llegar a Infobae, como que rompió ciertas cosas o rompió ciertos límites que venían teniendo mis posteos y se generó el quilombo que se generó. Entonces se habla de dónde lo hice, de cómo lo hice, de quién soy yo, pero bueno, claramente me gustaría que se hable más de lo que digo. Del contenido, ¿no? Porque también otra acusación que recibiste, que nos reíamos el otro día, es la de liberal y facha. Te han dicho facha. Es genial, es genial. Igual yo encuentro un motivo. Eh, hasta ayer no lo encontraba, pero ¿sabes qué? Creo que estamos acostumbrados a que ciertas discusiones Sí. eh, para hablar de capitalismo, de empresas, de seguridad, de ciertas cosas que por ahí yo hablé,
estamos acostumbrados a que las hable la derecha. Entonces, estamos acostumbrados a regalarle discusiones a la derecha, a regalarle banderas a la derecha. Entonces, obvio, escuchás a alguien hablar de eso y vos como que ya presentís que está a dos o tres barbaridades de decir algo tipo, no sé, que vuelvan los milicos, ¿viste? Es una cosa que está muy en el inconsciente. Escuchar a alguien decir ciertas cosas y predecir o pregonar ciertas banderas y predecir que viene otra que no te bancas. Y a mí no me parece seguir regalando banderas. Creo que ya regalamos unas cuantas. Me parece que tenemos que retomar las banderas y pienso dar la discusión de la criminalidad, pienso dar la discusión del capitalismo, pienso dar la discusión de las empresas, del laburo, de los planes y de todo lo que se me ocurra porque para eso soy militante. ¿No te parece que, que también las categorías izquierda, derecha, ya son un poco difíciles de usar en los mismos términos que un tiempo atrás? Que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, Milei, que es la derecha, supuestamente, ¿no? Las Ganó en nuevas, lugares. ¿Cómo, cómo? es las No te- nuevas derechas, que son distintas, tienen otras formas y otros Claro, lugares. me parece que, que ese también es un debate interesante en el sentido de no usar las categorías en el mismo sentido de unos años atrás, porque No, naturalmente vas a hacer agua, no resiste mucho hablar de la derecha, o cuando se habla de la oligarquía, también me parece que habría que hablar en todo caso de nuevas oligarquías, no de la oligarquía en los términos en los que se entendía, por ejemplo, en el 55, ¿no? Que no tiene realmente nada que ver con los grupos de poder o las élites actuales. totalmente. Las nuevas derechas, además, nacieron con Internet y desde Internet. Entonces, Exacto, Internet es el lugar donde ellos son dueños y señores. Ellos sí. son los que mejor manejan todas las redes sociales. Las nuevas Sí, derechas, viste cuando decís, ay, ¿por qué hay tanta gente joven? Y bueno, el mensaje atrapa a los jóvenes y eh, el progresismo es norma hace rato, entonces por ahí es común que la resistencia sea más de centro o de derecha, sí, pero también es porque tienen una presencia que no es territorial, porque no tienen, por ejemplo, Milei no tuvo fiscales, entonces no tienen una presencia territorial, pero tienen una presencia en los lugares de Internet, que son lugares, porque las redes sociales son lugares en donde la gente está, en donde la gente opina, en donde la gente debate y se putea y se pelea y se bloquea ahí y se pelea en la vida real. Entonces, como son lugares, también hay que pelear por esos lugares. Entonces, no podemos ocupar solamente Twitter o solamente Facebook o solamente TikTok. Tenemos que ocupar todos los lugares porque las nuevas derechas están ahí y la gente también está ahí. sí. Esto, una frase que costó mucho, que fue difícil, digamos, de tragar para muchos, es la de la moral de izquierda, que me encanta. ¿Te podés explayar un toque en lo que es para vos la moral de izquierda? Sí, no sé, como decías vos, no sé de izquierda si es correcto, digamos, yo lo Esto metí no ahí. es, en todo caso, que digamos, algunos pensadores, por ejemplo, la llaman izquierda fucsia, o bueno, pero podemos hablar de una nueva izquierda, que es la izquierda que tenemos disponible en todo caso que teníamos disponible para votar en las PASO, ¿no? Y Sí, la izquierda que está dentro del peronismo también, digamos, lo que está a la exacto, izquierda del frente de todos, estos sectores que pujan por derechos, como todos los sectores, con el mejor espacio que pueden hacer eso, que es el peronismo, porque es el que puede y el que siempre ha tenido las pelotas para reivindicar los derechos de quienes no los tienen. Me parece que de un tiempo a esta parte la política y la opinión se ha vuelto una cuestión moral. Entonces, como se ha vuelto una cuestión moral, lo que opina el otro es secundario y lo que primero miro es su moralidad. Entonces, importa más la opinión de alguien, o pesa más la opinión de alguien que es moralmente afín a mí, que la opinión de alguien que no es moralmente afín a mí. No solo eso, sino que además se construye una especie de jerarquía en base a la moral, en base al sufrimiento, por ejemplo, en base a cuánto he sido en el pasado, eh,
y se formó una especie de legitimidad del dolor o legitimidad del padecimiento, ¿no? Una autoridad moral que se brinda en base a lo que uno ha sufrido, en base a la moral que uno tiene, en base a las cosas que a uno le han pasado, ¿no? Y es como si fuera un cúmulo de puntos, y mientras más te pasaron y más te tocaron, más autoridad moral tenés. Fíjate que ese sistema a mí me vendría bárbaro, porque Sí, como es a mí lo me tocó que un vos lechero, tenías que robar con me, eso. me resta ser blanca. Si fuera negra tendría más puntos todavía, ¿viste? Es como que, bueno, todo no se puede en la vida, pero bueno, no nos hagamos los boludos, pues ser blanca me sirve un montón de otras cosas. En esto me sirve todo lo otro. Pero la verdad es que a mí ese sistema me parece absolutamente ridículo. Primero que no creo en las legitimidades que se originan en la moralidad. La verdad que me parece una locura que esté ahora imponiéndose como la nueva forma de tener criterio ante una obra de arte, ante un pensador, ante un escritor o ante alguien que opina. Entonces, Sí, alguien opina y esa opinión no es sopesada por su valor intrínseco. No, no. Primero tengo que ver qué foto de perfil tiene el otro. Si tiene el círculo verde, el corazón verde, el naranja, el violeta, el celeste, tengo que clasificarlo, ponerlo en un lugar, ver si es tipo, si es mina, ver eh, cuánta minoría hay en tu sangre, o cuánta, viste, cómo venís o cuántas veces sí, fuiste víctima de algo. No, la sí. verdad que me parece una estupidez, me parece una estupidez. No me banco ese sistema y ese moralismo en la política, creo que hace mucho daño, creo que hace muchísimo daño. Y que vayamos virando hacia una política que elige a sus funcionarios por cómo estuvieron o por qué posición tenían ante una sola ley, o por qué opinión tenían ante una sola cuestión, o por qué hicieron eso, me parece ridículo. Yo creo que la carrera de alguien se sopesa por lo que hizo en su carrera. Entonces, incluyendo todo, las partes negativas y las partes positivas, y haciendo un saldo de eso. No creo que la moralidad en cuanto a dos o tres o cuatro o cinco factores que son los que importan ahora, porque Sí, son poquitos también, no es que se mira todo, se miran algunas cosas. sí, Entonces, claro. me parece bastante ridículo. Sí, que además se miran cosas que a veces son declamativas meramente, que ni siquiera responden a la vida que lleva adelante el político en cuestión. Bueno, con toda la campaña de la IBE se vio muy bien eso, que había adhesiones, por ejemplo, de gente, de votantes del oficialismo a funcionarios o funcionarias de Juntos por el Cambio solamente por tener en común el apoyo a la IBE. Hablando de eso el otro día también comentábamos algo que es muy interesante en cuanto a, yo te decía, bueno, hubo gente de Cambiemos que te apoyó y hubo gente, bueno, de la izquierda del peronismo que te apoyó porque dijiste cosas que por ahí pensaban y no podían poner en palabras, y coincidimos, y me gustaría que lo amplíes un poco, porque creo que además para salir de este atolladero en el que estamos es crucial entender esto, que hay muchos votantes de Cambiemos que quieren llevar que la vida que quieren, parafraseando el fallido hashtag del oficialismo, es la misma que quieren los votantes del oficialismo, digamos, que tener un buen laburo, que la guita te alcance, poder tener una proyección a futuro, poder adquisitivo y no consumo, digamos, no consumir cositas y nada más, sino tener la posibilidad de proyectar a partir de los ingresos, tener un buen hospital público, tener una buena universidad, digamos. eh, a veces la diferencia es meramente discursiva, pero el estilo de vida que buscan los dos bandos que presuntamente tendrían que estar enfrentados es el mismo, quieren la misma vida, pero a nivel dirigencia y a nivel discurso hay como dos bandos muy enfrentados, pero después en los papeles o en los hechos uno encuentra un montón de similitudes. Creo que coincidís con esto y me gustaría que lo amplíes y que por ahí lo traslades también a otros sectores, ¿no? Sí, me parece que en realidad la grieta, tenemos grietas de todos los sentidos. Centro-periferia es una de las grandes grietas de la Argentina. Qué sé yo, bueno, derecha o izquierda, o peronismo y antiperonismo, si querés. Pero la verdad es que, por ejemplo, cuando Macri ganó las elecciones,
para mí es el ejemplo más claro, para ganar, él tuvo que peronizar un montón su discurso. Él tuvo que decir, por ejemplo, que no iba a sacar los planes, que no iba a sacar lo que estaba bien hecho. Tuvo que decir que no iba a tocar el fútbol para todos, que acá en Argentina el fútbol sabemos que es muy importante. Tuvo que, viste, salir a decir, ojo, ojo, que yo no estoy en ese extremo. Es como que se tuvo que arrimar al centro. Entonces hay un centro y no nos podemos hacer los boludos con eso, porque todos los candidatos tienen que más o menos girar alrededor de ese centro si quieren tener posibilidades reales de acceder al poder real. Obviamente, los que solo quieren sacar algunos puntos pueden decir cualquier cosa extremista, pueden prometer cualquier cosa imposible porque saben que no van a acceder al poder. Mientras más posibilidades reales tenés de acceder al poder y más tenés que centrar tu discurso y suavizarlo para poder más o menos cumplir con las expectativas que generas. Entonces yo creo que hay muchas cosas que son confusas, que compartimos mucho más, que Cambiemos, viste, ha usado a la gente que se cansó de los errores del peronismo y la ha utilizado, viste que siempre dicen que a los pobres nos usan para que los votemos y Sí, no sé qué. Bueno, yo sí. lo veo completamente al revés. Para mí Cambiemos es el que utiliza a la gente que está cansada de ciertas cosas, que en su momento se había cansado de la inseguridad, que ahora se cansó, por ejemplo, de que no hubiera clases o se cansó de ciertas cosas de la pandemia que fueron injustas, a todo esto no teniendo un mango, porque si vos tenés un mango más encima, todas estas cosas es como que no te Sí. importan tanto o no te entran tanto en las balas. Y las utiliza para llegar al poder y hacer reventar los sistemas y las estructuras que el Estado argentino tiene para más o menos nivelar un poco para arriba, o intentar, viste, que la clase trabajadora pueda un poco salir adelante. Para mí, ocurre eso, ¿entendés? Yo lo veo completamente al revés de lo que lo ve, por ejemplo, el que piensa que a los pobres nos compran el voto, los peronistas, solo los peronistas, ¿viste? No hay otro que se dirija a los pobres y quiere que lo votemos para seguir comprando pobres y seguir ejerciendo poder. Pienso absolutamente lo contrario. Es Cambiemos quien usa un discurso peronista o filo peronista de derecha para acceder al poder y activar completamente la derecha y reventar el Estado argentino. Am, digamos, otra cosa que hizo mucho ruido y que además justamente pensaba cuando hablabas de Cambiemos, que Cambiemos sostuvo los planes, digamos, viste que el discurso es, no, los planeros, qué sé yo, pero sostuvo los planes. Vos hablaste de algo, hay pobres, dijiste antiplanes, y también Sí. hablaste de, bueno, más ideologizados o menos, y eso creo que sobre todo las lecturas más progresistas no lo comprendieron directamente, Ajá. Yo había creo que críticas como que no lo habían entendido, sí. sí, yo creo que en todas las clases sociales hay un centro que profesa la ideología de la no ideología. Es decir, el tipo, el famoso gobierne quien gobierne, yo tengo que ir a laburar igual. Eh, Sí, ¿Entendés? O sea, o pase lo que pase, mi vida es más o menos la misma. Y a esa persona cuando se le intenta entrar con un discurso político, de decir, no, pero fíjate que la política puede, no le vas a entrar nunca a esa persona, nunca. ¿Por qué? Porque se siente segura en su lugar de antipolítico. Bueno, ¿quién capitaliza a los antipolíticos? En este momento Milei, en algún momento fue Cambiemos, solidarizándose con la gente que hacía años que veía cosas malas sí. y qué sé yo. Bueno, fíjate que los antipolítica también votan. Entonces, como a mí me interesa que el peronismo siga en el poder, como a mí me interesa que el Frente de Todos siga unido y siga teniendo más poder para poder avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas, me parece que hay que atender a todos los sectores. Y en ese texto yo hablé mucho de ese sector que es pobre y que es fuertemente antipolítica. Y no solo es fuertemente antipolítica, si seguimos así cada vez más se van a convertir en antiperonistas. Vos ves, digamos, que hay un rechazo creciente al peronismo en esos sectores.
Sí, 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 sí. Hay un rechazo Sin lugar creciente. a dudas. Sí, sí. Obviamente los más politizados están ultra politizados y están muy en contacto porque el peronismo es el único que tiene estructura en esos barrios. Entonces vos vas a un barrio muy pobre y nunca vas a ver una casita con, o muy rara vez, es casi imposible, vas a ver una casa con, no sé, algo de Cambiemos o que sea sucursal de Cambiemos, no sé cómo se llaman las sucursales de ellos, pero sí vas a ver unidades básicas en cualquier barrio, hasta en el último rincón de este país. Entonces, la política está presente a través de las unidades básicas. Entonces, cuando la política es una cagada y no me resuelve los problemas, y los que se acercan a la política tienen beneficios y yo no, bueno, ¿quién es esa política? ¿Quién es el que está en los barrios? El peronismo. Entonces, ¿hay que estar en los barrios? Sí. ¿Con solo estar alcanza? No. Hay que estar y estar bien. Por ejemplo, no puede ocurrir que las políticas sean, estoy hablando por el conurbano, no estoy hablando por todo el país, estoy hablando por el conurbano, donde es mucho más fácil acceder a ciertos derechos si estás politizado, si estás en un movimiento social o si te acercas a un movimiento social. Eso es una locura. O sea, la política tiene que arreglarse para que el Estado llegue a todos, para que el Estado llegue a todos por igual, sin importar su clase social, sin importar si se acercan a un movimiento social, si están politizados o no. Entonces, si hay derechos que son para los politizados, si hay derechos que son para los pobres politizados, bueno, prepárate para que los otros pobres se vuelvan cada vez más antipolítica, más antiperonista y más antiderechos. Dos cositas. Una, me voy a poner en plan medio novarecio, ya que dijiste que te gusta hablar con gente que no está del todo de acuerdo. En esto de, digamos, decir, bueno, yo quiero que el Frente de Todos siga unido. ¿Vos de verdad pensás que el Frente de Todos en algún momento estuvo realmente unido y que existe una posibilidad de unión dentro del peronismo? Te lo pregunto de posta, digamos, A sin ver, ironía. yo creo que un frente tiene, a ver, si vas en el arco del Frente de Todos, viste que tenés desde un personaje de acá en este extremo, donde estoy yo, que soy el mal ahora, y después tenés el otro extremo, que es la izquierda. De izquierda a derecha siempre vas a tener sectores que piensan muy diferente, pero bueno, conforman un frente, entonces tienen que acordar ciertas políticas. Si vos pones a uno de cada uno, digamos, a uno de cada espectro en un ministerio, se termina neutralizando. O si pones a alguien de Alberto y a alguien de Cristina en un ministerio, se termina neutralizando. Entonces, para mí lo que hay que hacer es que en el reparto que existe, así como se reparten las bancas, cuando llega la hora de decidir quién va a manejar un ministerio, quién va a manejar una oficina nacional de servicios o de lo que sea, todas esas cosas nacionales que maneja el Estado o en todos sus niveles, creo que ahí tenés que poner a uno que sea de un sector y que le dé para adelante ese. Entonces, que no tenga otros que lo estén neutralizando. ¿Me entendés? Y es lo más justo, porque, a ver, entre todos se logró ganar las elecciones en su momento. Entonces, si es proporcional, que sea proporcional o que se trate de calcular. ¿Viste cuando se estaba armando el frente de todos y algunos decían, bueno, que vuelvan los 11 puntos de masa? Y era como que masa no era masa, eran 11 puntos que se necesitaban. Bueno, entonces más o menos siempre hay un criterio proporcional que no es exacto, jamás lo es, pero siempre se sabe cuánto pone cada uno. Como todos sabemos que Cristina ha puesto un caudal gruesísimo de votos, pero que con Cristina sola no se podía porque tenía también un techo de gente que nunca le va a votar. Entonces me parece que lo que hay que pensar es eso, en cómo darle a cada sector un espacio donde pueda demostrar su capacidad de gestión, donde pueda llevar adelante un ministerio y que lo haga resolutivamente. Yo creo que hasta estimulás así la competencia a ver para demostrar quién administra mejor el Estado, quién sabe llevar adelante el Estado, quién se banca la política de verdad, la política con estructura estatal y la prensa y los medios y ejercer el poder. Falta gente que se va a ejercer el poder, ¿entendés? Entonces, no me importa de qué espectro del frente son, no me importa tanto eso, me importa que ejerzan el poder con voluntad y con agallas precisamente para enfrentarse al poder real, devolverle a la gente lo que le corresponde y hacer que desde el Estado
lo que se presta mejore la calidad de vida de las personas. ¿Te parece, viste alguna vocación relacionada al trabajo dentro del Frente de Todos en este tiempo? Porque, digamos, también hay muchos pensadores, porque además, por supuesto, los fenómenos que tenemos acá son siempre réplicas de fenómenos que tienen lugar también en el resto del mundo. Hay muchos pensadores que están hablando de que la retórica de los derechos y la ampliación de derechos muchas veces es como una suerte de parche que tiene que ver con no dar nada efectivamente. El derecho, digamos, en principio es algo nominal. Sabemos, por ejemplo, que pese a que la IBE, la ley, digamos, salió y qué sé yo, en el norte es muy difícil que se cumpla como hay que cumplir. Digamos, las leyes que tienden a ampliar derechos existen, pero después hay que garantizar que se cumplan. Y a veces da la sensación de que las alas progresistas de los gobiernos reparten derechos. Acá también se reparte polenta entre, como dice Guadalupe Carnota, que es una amiga que creo que conoces, se creen que hacer peronismo es revolear polenta. ¿No hay un poco de revoleo de derechos en el sentido de, bueno, estamos ampliando los derechos, ampliamos los derechos, pero después, objetivamente, tu día a día no se modificó en nada o probablemente empeoró? El derecho a la educación existe, pero no fuiste a la escuela. Bueno, en fin. Bueno, Nancy, es exactamente ¿Los derechos? Sí. lo que digo en mi nota. Me estás copiando, te diría que dejes de robar. Ya vos estás plagiando a grandes pensadores del mundo. No, pero me interesa como aclarar eso en el sentido de lo que hablamos, digamos, que no necesariamente decir ampliación de derechos significa que esos derechos se cumplan de alguna manera. Me parece que no solo, a ver, discúlpame, no solo que se cumplan. Las condiciones de trabajo de las travestis, por ejemplo, las travestis pobres, no las politizadas. Bueno, ahora, viste que las asesinan, tienen una esperanza de vida de 35 años. Bueno, sí, ahora pueden tener el nombre que ellas autoperciben, por ley lo pueden tener, pero ojo, que se van a morir a los 35 años con el nombre que ellas quisieron tener. Bueno, con el feminismo y la maternidad pasa lo mismo. Acá, ya que estamos bajando línea, digamos, las mujeres argentinas con un ministerio de género, seguimos teniendo las mismas semanas de licencia por maternidad que tiene Haití, que está por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todos los organismos con los que estamos permanentemente. Bueno, a eso me refería. Creo que esa discusión está un poquito soslayada porque duele mucho, y me parece que también te pegaron porque diste en algo que es central, que es esto de, bueno, decir derechos e incluso implementarlos de esta manera no sirve de nada y no significa nada. A mí me parece que No, eso fue y lo aparte, que también de algo te tenés que dar cuenta, y es que cuando vos vas avanzando en ciertos derechos, avanzando, y el poder real no se incomoda, bueno, fíjate que son, está bien, aplaudo todos los derechos que vos quieras y que reclames, y como digo, el peronismo es el único que tiene las agallas para darlos. Ahora, fíjate que estás desatendiendo a todos los sectores, estás desatendiendo a todos los otros sectores, estás desatendiendo la economía de todos, incluyendo de esos que les diste derechos. Regalaste la bandera de la educación a Larreta, que es un cínico, que no tiene vacantes en las escuelas para sus propios niños, pero él se arrogó la bandera de la educación, ya te la robó, ya es de él. La bandera de la seguridad, que se la regalaste hace años a Cambiemos, a los medios de comunicación, a cualquiera que te haga oposición, se la regalaste, bueno, ya la perdiste. La seguridad es tema de otro. La libertad o la idea, el sueño de la libertad, te lo robaron también, te lo robó Milei. Ahora ya es de, bueno, ¿cuántas banderas más vas a seguir entregando mientras entregás derechos? Fíjate que esos derechos que entregas están muy bien, pero al ser para un sector muy específico, mientras tanto desatendés todo lo otro. Y no puede ser que el peronismo mire a un solo sector. El peronismo siempre se caracterizó por tener esa mirada amplia, que veía venir los quilombos y que ve en especial a los trabajadores.
¿Cuándo detectas vos que se, porque digamos, también hay un tema acá que por ahí excede el marco de esta charla, porque ya no es coyuntural, es un tema de fondo, pero ¿qué decimos cuando decimos peronismo, no? Porque digamos, también está complicado hablar de peronismo en esos términos. Por lo menos vos, cuando hablas de peronismo, ¿de qué hablas concretamente? ¿Estás incluyendo el kirchnerismo, el menemismo? ¿Hablas del peronismo, digamos, en un sentido más ortodoxo, histórico? No sé qué relación Sí. tenés tampoco con los 70. Es muy complicado hablar de peronismo. Es muy Someramente, complicado y eh, esta semana, por ejemplo, viste que fue el aniversario de el voto femenino que le sí, impone Perón, eh, y que Perón dijo en esa plaza, dio un discurso muy bueno, muy, muy bueno, en el que dijo, la mujer ha luchado históricamente junto al hombre. Aún en las grandes batallas por la liberación de la Argentina, la mujer luchó junto a su hombre. Y viste, es como que reivindicó ese derecho, dio ese derecho de que las mujeres podamos participar y qué sé yo. Sin embargo, hoy yo creo que hay personas que necesitan ponerle un pañuelo a Eva, un pañuelo que Eva no usaba en su momento y que no representaba, o hacerle unos tatuajes o ponerle consignas que ella no tenía. Porque el peronismo, viste, se va moviendo y va tratando de ser siempre, Perón decía que hay que ayornar la doctrina para que se mantuviera actualizada, pero siempre mirando el bienestar y la felicidad del pueblo. Entonces, para mí, el peronismo es eso, el que mira al pueblo y le hace sentir que importa, el que mira al pueblo y le hace sentir que la política está para defenderlo a él, que la política está para protegerlo a él y que la política está para trabajar por los problemas y las necesidades de él. Los problemas, las necesidades, los pueblos van cambiando, van evolucionando en unas cosas, van retrocediendo en otras, van estancándose en otras. Entonces el peronismo siempre tiene que tener la oreja en el asfalto, siempre tiene que tener el pie más o menos en la calle y no perder ese olfato. Eso a mí me preocupa muchísimo. Eh, Otra cosa que decía Perón es que es muy, pero muy importante estudiar y trabajar lo más que se pueda, sobre todo estudiar, decía, porque forja el carácter. Entonces, siempre que le hablaba a los jóvenes decía, estudien todo lo que puedan porque eso forja el carácter y después trabajen todo lo que puedan porque forja el carácter y necesitamos hombres de carácter. Él no soportaba que las personas no tuvieran carácter. Y ante la deserción masiva que estamos teniendo de chicos de la escuela que dejan la escuela y que se te perdieron, como ahora con la pandemia no sabes si van a volver, no están volviendo, no no sabes lo están que va a volviendo. pasar, no sabes lo que va a pasar. Entonces, tenés una generación que, digamos, en los sectores pobres, media generación completa va a quedar afuera y sin estudiar y sin forjar ese carácter. ¿Cómo se forman las personas que ya desde la más temprana infancia tienen obligaciones? Nunca tienen que ir a la escuela, nunca tienen que... Bueno, ¿qué persona sale de ese sector? Me preocupa muchísimo ver con una mirada peronista, con esa mirada peronista, la actualidad. Para mí es eso, pero para otro puede ser otra cosa y bueno, peronistas son todos también, es como que hay que saber compartir el peronismo también. ¿A vos cómo te llega la política, cómo llega la política a tu vida y por ende el peronismo, digamos? ¿Cuándo empezás a interesarte? ¿A partir de qué? ¿Cómo, qué recorrido haces? Yo me enamoro de la política a los 7 años con la campaña de la Rúa, de- que, Para que algo dice, que dice, voy a ser el médico de cada enfermo. Que decía, dicen que soy aburrido, debe ser porque no ando en Ferraris, ¿viste? Y le tiraba shade a Carlos Saúl, que era un hijo de puta, o sea, yo en mi infancia me morí de hambre, imagínate. El presidente para mí era un canalla, siempre estaba entre el lujo, entre el poder y nunca jamás le hablaba a la población. Y, y con esa campaña de la Rúa es como que me enamoro, después voy forjando obviamente mi identidad, mi bisabuela y mi bisabuelo eran peronistas, me hablaban de Perón, pero después eso se cortó en mi familia, entonces no lo recibí tanto, y bueno,
pero siempre me llamó la atención, siempre. Y siempre fui una persona que se pregunta por qué las cosas son como son y quién decide que las cosas son así. Pero desde muy, muy chica, de preguntarle a la maestra, qué sé yo, por qué había que sentarnos así, por qué no así, siempre, siempre cuestionando. Y la política creo que es también un poco eso, ¿no? Cuestionar por qué las cosas son como son y trabajar para que sean lo más justas posibles. Bueno, sí, para vos es una definición que no sé si es compartida por la clase dirigente en su totalidad, pero sí, en teoría es eso. Y después, digamos, la expectativa, digamos, el recorrido, ¿para dónde iría? ¿Cuál es tu expectativa? También señalábamos respecto de eso una cosa el otro día que me parece destacable porque no todo el mundo la tiene en cuenta, que hacer política es caro, que meterse dentro de una estructura política no es para cualquiera por razones económicas. Eso me encantaría que lo amplíes un toque porque por ahí es medio desconocido para muchos sectores. Sí, es carísimo hacer política. A ver, yo el otro día en la nota dije que trabajar es caro. Sí, Trabajar para alguien pobre es caro, porque tiene un montón de costos de traslado y de renuncia y de alimentación, de todo lo que vos no tenés en la cotidianidad de tu casa y de tu barrio y tenés que moverte para trabajar. Entonces, sí. se hace caro. La política cuesta fortunas, digamos. Primero que hay que tener una libertad para hacer una actividad de tiempo completo, dedicarse a reunirse, a moverse acá y allá, recorrer, hacer todo eso, obviamente implica no tener laburo real o tener un laburo en el que ganás muy bien por muy poco tiempo. Es algo que la mayoría de los laburantes no tenemos. Entonces, ya de por sí necesitas esa libertad económica solo para entrar. Y una vez que entras, si no tenés ciertos accesos al poder, si no vas haciendo una red de contactos políticos y privados que te permiten acumular poder, sin poder económico no hay poder político. Sin poder económico no hay poder político. Por eso los que dicen, hacen política con pobres, que mentira. Los pobres no te suman nada, no te suman nada de nada. Eso es una mentira que quiere inventar el peronismo, digamos, que pretende instalar que el peronismo solo es los pobres. La verdad es que es completamente falaz. Para la política, para poder ejercer la política, hay que juntarse con gente de guita y de mucha guita. Varias personas comentaban respecto de su adhesión, digamos, las personas con las que hablé que fueron a ponerle el voto al oficialismo en las últimas pasos, por lo menos los que yo conozco, que no hay que hablar nunca en base a la experiencia personal de uno, pero creo que es representativo de un estado más general de cosas, decían, bueno, es que por miedo a Cambiemos, la vuelta de Cambiemos, y repetían mucho, y se ve en los medios también, lo de este ciclo de, bueno, viene un gobierno que toma deuda hasta las pelotas, vienen los peronistas, pagan la deuda que estuvieron cacareando que era ilegítima durante todo el gobierno anterior, ¿no? Guzmán lo primero que hizo, y lo único que hizo, es ir a pagar la deuda que nosotros mismos tratábamos de ilegítima durante el gobierno anterior. Es un ciclo muy Sí. difícil de abandonar como país. Me gustaría tu visión sobre esa dinámica que es cada vez más evidente y que es como una especie de trampa de la que no se puede salir. Tal cual, porque además Argentina es un país fuertemente presidencialista. Entonces el presidente tiene el poder para hacer eso. Y uno podría caer en la fácil de decir, bueno, le sacamos ese poder al presidente y que eso sea poder del Congreso. Pero la realidad es que vos, si le vas sacando poderes al presidente, debilitas la presidencia y debilitas los gobiernos en Argentina, porque somos fuertemente presidencialistas. Es decir, cuando un Sí. presidente se anima incluso a ejercer ese poder y a utilizarlo en serio, cambia la dirección y la historia de la República Argentina, como lo hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, o como lo hizo Carlos Saúl Menem, en direcciones diametralmente opuestas. Quizás es fácil decir, bueno, que la presidencia no tenga más ese poder, pero yo no sé si Argentina se bancaría ser un país de presidente y primer ministro, o un Mm. país con un Congreso fuerte. O fíjate lo que pasa en Perú, que tienen un Congreso fuertísimo, una presidencia débil
que no dura nunca, porque el Congreso, ¿qué hace? Donde no les gusta lo que hace el presidente, lo limpian ellos al presidente. Entonces, me parece que es más complejo de pensar en sacar poderes o en asignar al Congreso o en decir, bueno, sí, Argentina tiene que repensarlo. En realidad también hay una falta de ética total. Vos podés endeudar un país, dejarlo endeudado hasta las pelotas, aumentar la pobreza y nadie te va a recriminar eso. Nadie te lo va a recriminar. O sea, las varas que te miden es si fuiste corrupto, si te enriqueciste, y qué sé yo, otras varas, qué cosas, con quién te juntaste, qué sé yo. Ahora, no La moral de cuentan izquierda, sí. cómo dejaste el país, si dejaste con más clase media de la que había o con menos, si dejaste con más pobreza o con menos, si elevaste algún nivel educativo, que esas son las cosas más difíciles de medir y más subjetivas, pero digamos, las varas para medir a los presidentes están muy por fuera de lo que sería para mí una ética presidencial, que es básicamente no hacer mierda a tu país. O sea, Sí. vos podés hacer mierda a tu país y volver a presentarte a elecciones. Entonces me parece que los argentinos tenemos una pequeña falta de amor propio, a pesar de que parece que somos los reyes de la autoestima y que somos los más creídos, pero falta una especie de amor a nuestro país, amor a la patria o patriotismo, o como le quieras llamar, pero un amor en el sentido de decir, bueno, si lo lastimaste, si lo hiciste pelota, ¿por qué te alegás ser el defensor, ser el cuidador, ser el... O sea, me parece que eh, que tiene que ver con el hecho de que no se necesita que las palabras coincidan con la realidad. No se necesita que los discursos, bueno, esto es un poco lo que hablé en la carta, es los discursos son inclusivos, pero fíjate que todo es excluyente hoy, los precios de todo es excluyente. Bueno, fíjate que cada uno puede ser presidente, puede hacer pelota al país, puede hacer pelota a la economía y se puede volver a presentar elecciones. Entonces creo que, y como argentinos volvemos a votar, y como argentinos es como que no pasa nada. Entonces yo creo que los políticos se parecen a sus países, se parecen a sus países. No me puedo poner en la política es lo más canalla que hay y los ciudadanos somos lo más puro y bueno. Porque la política en última instancia es la que intenta representar a la ciudadanía. Y si vuelve a ganar, y si vuelve a ejercer el poder, y si sigue figurando en instancias de poder, bueno, me parece que por algo se perdona. ¿Qué es lo que pasa ahí que podemos permitirle a un tipo que te endeude de acá a 100 años, que saque una deuda externa que te baja 4 clases sociales a todo el país? Y bueno, y el tipo puede seguir siendo consultado por especialistas, por referentes, por nada. Me parece que hablar mal de la Argentina, eh, estos que dicen que son ricos a pesar de la Argentina, gente que odia a la Argentina, gente que menosprecia a la Argentina y que la maneja, no sabemos por qué, porque no le tiene ningún tipo de aprecio ni de interés. Entonces llegan al poder para destruirla. Y los argentinos lo seguimos bancando, ¿eh? Lo seguimos bancando. Entonces me parece que es mucho más profundo y tiene que ver con toda la Argentina en general, con todos los argentinos y con las cosas que toleramos desde el poder. ¿Tenés alguna opinión formada? Una de las cosas que se están discutiendo cada vez con más, digamos, que está empezando a tomar protagonismo en la agenda nuestra y en la agenda internacional, a partir de la Agenda 2030, del gran reseteo y toda esa movida, es la cuestión de la ecología, el ambientalismo, que ahí, bueno, es una cosa que también excede nuestra conversación, porque realmente para mí es un tema que tiene que ser tratado por especialistas idóneos de verdad, no se puede sanatear ahí porque no es joda, y porque hay mucha chantada, hay mucha sanata en torno a eso, que a veces hace parecer que el problema no existe, etcétera. ¿Vos tenés alguna posición tomada respecto de eso o alguna línea de pensamiento respecto de lo que es el cuidado del medio ambiente, la incorporación de políticas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la relación, digamos, que dañina con la tierra que a partir del último menemismo y que después se profundizó mucho durante el kirchnerismo,
con la entrada de Monsanto, el monocultivo, la soja, etcétera, porque digamos, son problemas de índole federal, en el sentido de que todo esto ocurre no en capital, que es de donde se habla todo, que sería como el Twitter del país, sino que son cosas que ocurren en el interior, que la gente que todavía tiene relación con el campo las padece, las vive, etcétera, que ahora empieza a discutir el poder, pero que por lo menos yo creo que, que nunca son tratadas desde los verdaderos, digamos, los que están cerca del problema, ¿no? Y cuando a veces se habla de una Argentina más federal y qué sé yo, nos damos cuenta de que igual el discurso en relación al campo o al agro sigue estando monopolizado por un sector que en general es urbano y perteneciente a la clase dirigente, y ahí termina todo, no hay representatividad real, me parece a mí, dentro de eso. ¿Vos qué posición tenés y qué te parece todo esto de la ecología y demás como parte de la agenda política central, no? Sí, ya te contesto. En el punto anterior que mencioné la expresión amor propio, que es una expresión que detesto con toda mi alma, ni siquiera creo que existe, pero no me refería a amor propio de amarse a uno mismo y esa falopeada que está de moda, Ah, no creo en sí, eso, sino de amor a la patria, de amor a lo propio, a lo propio. a nuestro suelo, a nuestro país, a nuestra cultura y a nuestra gente, a nuestros compatriotas. Sí, Aclarado eso, por favor, sí, porque no me va a quedar en sí, paz. sí, por Yo creo, supuesto, por supuesto. yo creo que no hay, no podemos hablar de ecología si no hablamos de desarrollismo también, y no podemos hablar de desarrollismo si no metemos también el ecología. Se necesitan mutuamente. A ver, el ecologismo de que volvamos todos a andar a caballo y con velas porque todo es contaminante, no, no me va, porque la verdad es que hay comodidades que yo ya probé y yo no hice todo para salir de la pobreza para ahora, viste, perderlo. Me parece que hay comodidades y bienes que son culturalmente adquisiciones y deben tomarse como derechos, digamos, las personas que retroceden, para mí en términos económicos, sufren muchísimo más que las que nunca avanzaron. Entonces creo mucho que hay cosas que ya conocimos y que no queremos perder. Por ejemplo, el litio, que es lo que nos da las baterías de las tecnologías, las baterías de los celulares, las baterías de las computadoras. Bueno, la extracción del litio tiene una consecuencia con la tierra. Entonces, me parece que no quiero renunciar ni a mi tierra, ni a que esté destruida, pero tampoco me parece que exista una posibilidad real de renunciar a las redes tecnológicas que existen ahora. Creo que tienen que sopesarse y tienen que estar relacionadas, pero no puede haber una sin la otra. No puede haber, tampoco puede haber un desarrollismo salvaje, de decir, bueno, desarrollemos industria, 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 y en 20 años estamos todos con un cáncer o estamos todos con nuevas enfermedades, porque también es lo que ocurre cuando se industrializa indiscriminadamente, cuando se usa la tierra indiscriminadamente, o perdemos la fertilidad de la tierra, que es una de las grandes riquezas de la Argentina. Me parece que eso tiene que nutrirse mutuamente. Se necesita un desarrollismo que sea ecologista. O que el ecologismo que a mí me gusta es el que es desarrollista. Es el que es desarrollista. El otro por ahí un poco más radical, más extremo, yo no lo comparto y además lo veo utópico. Además lo veo utópico. Impracticable. Lo veo bastante impracticable. Sí. Otra cosa que hablábamos el otro día, que ya no tiene relación con esto, pero que me encantó y que casi no te dejes playarte para que lo hagas ahora y escucharlo por primera vez, porque no forma parte dentro digamos, de lo que son mis ideas, ¿no? Que sí tengo muchas ideas que van en consonancia, que tienen que ver con lo que vos planteás, pero esto de verdad no lo había pensado nunca y hasta me conmovió un toque que me dijiste, hablemos de la belleza, ¿no? Y Contémosle a la gente que me preguntaste, ¿querés hablar de algún tema? Yo te dije, podemos hablar de la y, belleza, porque y nadie me pregunta. me recontra gustó porque creo que nadie te pregunta porque las personas que se cruzan con vos en alguna medida están más cerca mío que de vos, ¿entendés? Digamos, no es una pregunta que los sectores medios le hagamos
a alguien como vos, sino que por ahí, bueno, yo cuando entrevistaba modelos, cuando empecé, sí hubiese preguntado eso, Como ¿entendés? si a ella fuera la única que le importa, y no al Claro, resto de la comunidad. exactamente, es Yo creo como el imaginario equivocado que tenemos. Y bueno, le entramos a eso porque me gustó un montón. le entramos, pero no piensen que hablamos, por ejemplo, solamente de la belleza que puede tener una mujer, No, no, o, por o de eso, la la belleza belleza de en una serie. términos mucho más amplios, sí. Yo creo que la belleza es un capital, es un, es un, en el caso de que las personas, por ejemplo, que les toca ser bellas, viste que la naturaleza les dio eso y van a tener ese recurso por muchos años, porque es un recurso que te toca y te toca, ya está, listo. Ganaste en ese sentido o tenés un punto de ventaja en ese sentido. Pero la belleza en términos de lo que te rodea, de lo que vos mirás, de lo que percibís todos los días, hay algo que pasa mucho a los que militamos socialmente y es que un día te escribe una mina o un tipo, no sé, de la edad que vos quieras, y te dice, ¿dónde estás? Yo quiero ayudar, quiero ir, quiero estar con vos, contás conmigo, ¿qué hay que hacer? Decime a dónde vamos. Por decir, bueno, tengo que hacer esto, vamos acá. Viene un día y ante la fealdad de la miseria, ante la fealdad, primero se rompe, ¿viste? Entonces lo terminás teniendo que ayudar más a ese que vino a ayudar que a los otros. Y segundo, no vuelve más. Porque la fealdad de la miseria es muy difícil de afrontar. Entonces, yo no creo, nuestro ídolo, Diego Capusotto, nos hizo un gran favor cuando hizo uno de los mejores lemas que yo haya escuchado desde el humor, que es, hagamos más digerible la pobreza de los otros. ¿Viste? Hagámosla más digerible. ¿Por qué es tan fea que la tenemos que hacer más digerible? Y para mí eso es lo que se viene haciendo. Y por eso no erradica ni combate la pobreza. Hacerla más digerible o hacerla menos fea no la erradica, no la combate. Entonces, hay que arrancar de cuajo la horripilancia de que la gente viva en ranchos miserables. Hay que arrancar de cuajo toda esa horripilancia de calles que no son calles, sino caminos con barro y con miseria a la vista. Pero ahí la belleza tiene esa magia de que, ¿viste cuando ahí dicen que hay como una belleza o como una fuerza espiritual que viene desde adentro? Hay una capacidad de ver o de buscar la belleza que tienen algunas personas sin importar el contexto en el que vivan. Entonces, muchas veces vos vas a los barrios y te podés cruzar con mujeres maquilladitas, arregladitas, siempre impecables. Te podés cruzar con ranchitos que tienen plantitas, que tienen su cortinita, haciendo juego con la cortina que tienen afuera, en la reja, ponele, en el alambrado, eh, qué sé yo, la cuchita del perro en un buen estado, la búsqueda de la belleza. Sin embargo, otras personas espiritualmente vapuleadas por la miseria, aplastadas por la miseria, renuncian a todos los niveles de belleza, renuncian a cualquier búsqueda de belleza. Y son esos ranchos que vos vas y afuera hay literalmente basura y ropa amontonada y sucia que nunca más va a volver a lavarse, y montones de ropa con pañales y perros y cosas quemadas o a medio quemar. Y vos decís, esto no es pobreza porque la pobreza no implica necesariamente toda esta fealdad, pero por algún motivo se renuncia a la búsqueda de belleza. Y el último escalafón de renuncia a esa búsqueda de belleza es cuando se renuncia a la higiene. Por eso la persona que está en el último escalafón de la marginalidad es una persona que no tiene dónde bañarse, es una persona que tiene olor a cuerpo. Y uno de los grandes índices que vos podés detectar en los comedores para detectar si es población pobre, nueva, pobre hace poco o pobre hace mucho, son los niveles de estética y de belleza y de cuidados personales. Es algo que te marca mucho hace cuánto y qué tan profundamente está esa persona en la miseria. Que no tiene que ver con los rasgos hegemónicos de belleza, que no tiene que No, no, ver con no. nada que relacionamos a la belleza comercial, pero sí con esa búsqueda de que algo sea más placentero estéticamente y más agradable estéticamente y que guste más
las personas siempre necesitan, o casi siempre necesitan gustar, y buscan gustar, y la última renuncia que se hace cuando uno ya va perdiendo todo, cuando uno ya perdió absolutamente todo y renunció a todo, es la higiene. Entonces, esa persona en situación de calle que es nueva, lo que más busca desesperadamente es dónde bañarse, dónde hacer sus Agua. cosas, hasta que ya en algún momento renuncia incluso a eso, porque obviamente es muy frustrante y muy agotador. Decías hace un ratito que vos estabas dispuesta a hablar de la cuestión, en esto de haberle regalado a otros sectores digamos, banderas, decías que vos estabas dispuesta a dar la discusión de la seguridad, el famoso tema de la seguridad. Por supuesto, también escribiste sobre esto, pero me gustaría que resumas un poco cuál es tu idea respecto de eso. Teniendo en cuenta la coyuntura actual de Argentina, pandemia, digamos, todo lo que pasó recientemente y la situación en la que estamos. Yo creo que la criminalidad siempre que hay miseria aumenta. Igualmente en Argentina, eh, por algún motivo, ya sea las grandes barreras de contención, no sé si querés la fe que existe más o menos en promedio en los barrios pobres que está muy presente, no sé cuáles son los motivos que hacen que la criminalidad no aumente tanto como debería haber aumentado proporcionalmente con lo que ha aumentado la miseria y la pobreza y la exclusión. Sin embargo, aumenta igual. Y sobre todas las cosas, aumenta el delito desorganizado. Aumenta el delito del chiquitaje, el delito que es al voleo, el chorrito nuevo. Entonces, si vos miras las estadísticas que tiene la policía, te das cuenta que cada vez los pibes que atrapan son pibes sin antecedentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que son delincuentes nuevos. O sea, que son gente que recientemente decidió volcarse a la criminalidad, volcarse al delito. Eso te tiene que poner todas las alarmas, pero todas las alarmas. ¿Por qué? Porque vos tenías ahí una persona que de repente eligió delinquir. No es el crimen organizado, no es los que ya habían elegido su modo de vida en la delincuencia. Yo creo que vos podés llegar a tener varios motivos para robar en la villa. Eh, Hablemos de los que roban en la villa, porque después hay gente que roba en todas las clases sociales, los que roban desde la riqueza, pero acá estamos hablando del delincuente promedio que es el que te puede apuntar con un fierro. Eh, Está el tema de salir por necesidad, por ejemplo, que es algo que muchas veces desde sectores progresistas lo intentan justificar, que para mí no es quizás representativo, porque si fuera por necesidad, robaría hoy la mitad de la Argentina, y eso no ocurre. Está el que roba por una identidad de sentir que quiere delinquir, porque ha decidido que esa sea su forma de vida. Está el que roba para pertenecer a una bandita, ¿viste? Cuando se forman banditas y los chicos dejan sus familias porque no se puede estar más en la casa, porque en la casa hay violencia, o porque en la casa ya no hay lugar, y los adolescentes es como que siempre se sienten que ningún lugar es para ellos y es muy difícil estar. Entonces una bandita los recoge y roban para pertenecer a esa bandita. Y después está el tema de las adicciones. Quienes viven en la miseria y enfrentan una adicción tienen que costearla, y por ahí puede pasar que roben para poder solventarse. Todos esos motivos tenés, y debe haber muchos más, pero esos tenés como para arrancar, y te tenés que empezar a fijar. ¿Por qué? Porque esos que roban, ese tipo de ladrón que yo acabo de describir, le roba a la gente pobre. No tiene capacidad para robarle a gente no pobre, porque son personas que vienen con una educación que ha decaído, o directamente sin educación en la marginalidad. Entonces es muy probable que no sean personas grandotas, entonces no pueden atacar a otros hombres, por eso la roban cada vez más a más mujeres. La roban cada vez más a más viejos, algo que era antes supuestamente un código entre los ladrones. Eh, Pasa que roban cada vez más desprolijamente, ¿viste? El robo termina mal, se agarran a las piñas, el que le van a robar se resiste. Es completamente desorganizado ese crimen. Entonces, como es desorganizado,
te das cuenta que son personas, individuos, que se han ido cayendo de distintas maneras y que están ahí, intentando que la criminalidad sea lo que les mejore la vida o lo que les permite sobrevivir. Yo creo que si no te ocupás de eso, no te ocupás de la pobreza en general, porque a quienes atacan a estas personas o a quienes les roban a estas personas es a los pobres, porque no tienen capacidad para robarle a otra persona. Entonces, es un tema, se termina un quilombo de pobres contra pobres. Obviamente, también la policía tiene sus problemas que son gravísimos. Tenés los problemas de gatillo fácil, tenés los problemas de violencia, tenés todo. Pero esos son los problemas de la policía como institución. Vos como política necesitas ocuparte de los problemas políticos. Y que un pibe de 15 años salga a delinquir al voleo es tu problema como político. Entonces, de eso intenté hablar. Sí, fuiste muy, muy clara y creo que, como decís, es una discusión que da para mucho y que en la medida en que el problema no se salde hay que darle y hay que abandonar también esa idea progresista o panza llena, como le llamen, de por ahí romantizarlo, ¿no? Porque no hay nada romántico en Sí, esa o de situación. tener una indulgencia de porque fue marginado. Y hoy marginados son millones de argentinos que no salen a robar. Entonces, cuando justificás a uno que roba, es como que te cagás en todos los otros que no lo hacen. ¿Entendés? Y que están aguantando sin poder sacar la cabeza abajo del agua, sin salir a cometer un crimen. Eso me parece que también es algo que no se tiene en cuenta. Y muchas veces se dice Pero sin lo decís por facha que sos. pero, y muchas veces se dice sin maldad, ¿viste? Se dice desde un lugar que intenta comprender y todo bien. Pero yo lo que sostengo es que la política tiene que comprender más al que padece el crimen y ocuparse, obviamente, de los criminales, no de una manera, ¿viste?, de mano dura ni nada de eso, sino de una manera que corresponda, que termine con el problema, que enfrente el problema. No existe el fin del delito, no existe el fin de la criminalidad, pero sí existe terminar y enfrentar con estas personas que en realidad no son ni siquiera delincuentes, no roban ni siquiera organizadamente, ¿viste? Están ahí caídos y es una cuestión de ponerse a laburar en serio para que ese delito empiece a bajar. Recién hablabas también al pasar mencionaste el papel de las iglesias. Estoy leyendo bastante en el último tiempo de parte del progresismo cierta justificación del evangelismo, que no es lo mismo, digamos, cuando el viejo peronismo habla de la religión, de lo religioso, no está hablando del evangelismo, está hablando de el catolicismo, que es la religión identificada con el peronismo original, digamos, por decirlo de alguna manera. Después, por ejemplo, en lo que yo supe, a partir de la pandemia fue muy importante, y antes también venía haciéndolo, pero los curas villeros, por lo que entiendo, cumplieron un papel importante para un montón de personas, y después se habla de las iglesias evangélicas en general. Para mí hay que hacer distinciones ahí porque no es todo lo mismo, digamos, hay algunas que son financiadas desde afuera, otras que no, otras que tienen una trayectoria muy larga en la Argentina y otras que no, digamos, no es todo lo mismo, pero sí hay como una invitación, insisto, todavía pequeña, pero la he visto en distintas notas y qué sé yo, una invitación de parte del progresismo a aceptar al evangelismo, filiándolo al catolicismo, como si fueran lo mismo, como una cosa que, bueno, que ayuda a los pobres, que los contiene, que cumple un rol, que bueno, que hay ciertos sectores que no pueden abandonar, digamos, también siempre se habla de la superación que supone ser ateo y decir, bueno, yo no creo en nada, pues estoy por encima, pero hay una cosa paternalista de decir, bueno, pero hay ciertos sectores que necesitan creer y entonces van a la iglesia evangélica. Lo que pasa es que, digamos, por lo menos desde las investigaciones que yo pude hacer, hay iglesias que piden que pagues un diezmo, ¿no? Digamos, hay iglesias que, dentro de las evangélicas, ¿no? Que por ahí te dan un laburo, pero vos tenés que dar una parte de tu ingreso a la iglesia, digamos, es un entramado bastante más complejo. En lo que vos podés ver en los barrios, ¿cuál ha sido y cuál es el rol de las iglesias, incluyendo a la católica? Pero no sé si ves diferencias, si ves que realmente
constituye un espacio de contención de peso o no? Bueno, ¿cómo lo ves vos eso de cerca en los barrios o en las villas, etcétera, ¿no? Lo que más hay es iglesias evangélicas, hay de todo tipo, viste que tenés la metodista, la adventista, la bautista, eh, hay varias iglesias evangélicas, pero en general, digamos, las religiones, los evangélicos, los católicos, los mormones, entran todo en lo que es religiones cristianas. Entonces, todo lo que es el cristianismo tiene más o menos una moral parecida o impone o baja una línea de una moral parecida, de buscar el bien, de amar al otro, de aceptar a Dios, eh, con el evangelismo teniendo un poco más de exigencias en el sentido de que por ahí hay que llegar al virgen al matrimonio, hay que tener como otras, es como un poquito más exigente que el catolicismo que con los años el catolicismo ha sido un poco más como, se ha ido suavizando con sus exigencias, es como que no jode mucho el catolicismo. Yo creo que efectivamente comparten muchísimo y reciben a muchísima gente que necesita contención espiritual, que no puede pagar un psicoanalista o que no puede pagar un psiquiatra, aunque no lo reemplaza, porque el que necesita un psiquiatra debería ir a un psiquiatra, pero no está, no ocurre. Entonces, quien necesita hablar con alguien, quien necesita esa contención mental y espiritual, encuentra al pastor y encuentra al cura. Entonces, eso ocurre. Ahora, ¿debería ser lo que es como debería ser? No. Me gustaría que eso se haga desde el Estado, sí, que se haga desde la laicidad, sí, y que las personas tengan, obviamente, libertad para elegir su fe con mayor criterio, y es lo que me gustaría. Ahora, no creo que la solución sea empezar atacando por el que está intentando sobrellevarla. Creo que lo que hay que empezar a hacer es mejorar la educación, que tiene que ser completamente laica, y cuando digo laica no solo me refiero al cristianismo, me refiero de estas nuevas creencias falopa que están surgiendo también. O sea, las creencias nuevas de el coaching, las creencias nuevas de las charlas TED, las creencias nuevas de, no sé, el horóscopo que está de moda, que es la nueva fe, todo bien con toda la fe, en realidad todo mal, pero vamos a decir todo bien, pero no las metas en la educación, no las metas en nada formal, porque las instituciones tienen que ser laicas, laicas de todo, no solamente del cristianismo. Entonces, si la educación es de calidad y si estuviera el Estado en los barrios, si existiera el acceso a la salud mental pública y gratuita, que no existe, que siempre está sobresaturado, que para conseguir turno realmente ya tenés que estar al borde de una crisis y a veces ni eso. Entonces, si estuviera todo eso y la iglesia tuviera alguna cosa criticable, y ahí yo sí me pararía de manos. Me pararía de manos mal. ¿Por qué? Porque, bueno, está todo atendido y vos te estás aprovechando de algo. Pero como no está todo atendido y la iglesia es casi, te diría, de las pocas que están siempre, porque en general aparte los evangélicos, los pastores y los curas viven ahí, no es que van a trabajar ahí, por lo general viven ahí. Entonces Sí, es una gran me claro. parece que hay una presencialidad absoluta y una entrega absoluta. Después, obviamente, todas las iglesias tendrán cosas criticables, algunas tienen incluso cosas denunciables. De todo eso hay que ocuparse. Pero no me parece que sea el foco agitarla contra la religión cuando es la única que está bancándote que no te explote el sistema por los aires. Sí hay algo que me preocupa mucho, y es que los evangélicos son casi, te diría, 100% los que se ocupan de los presos. O sea, el evangelismo en las cárceles es casi, te diría, totalitario o la religión mayoritaria por excelencia. Y en los barrios más pobres también ocurre eso porque vos pensás que hay iglesias en los barrios pobres, pero las iglesias se hicieron hasta un año. ¿Hace cuánto no hay curas nuevos? ¿Hace cuánto no hay curas jovencitos? Es como que hay muy poquitos curas y a veces. Entonces se va dejando lugar a que el evangelismo sea esa religión. Y el evangelismo tiene tendencias bastante rigoristas. Y mirá que yo soy rigorista. O sea, mirá que yo no soy ninguna blandita en algunas cosas, pero el evangelismo realmente tiene tendencias a buscar gobiernos más autoritarios, a
preferir la renuncia a ciertos derechos o a ciertas libertades para que prime el orden. Tienen como, viste, algunas cositas que son para prestar atención. Entonces, si la gente está bien educada y capacitada y tiene criterio, puede elegir la religión que quiera, que no va a intervenir con la formación cívica, pero eso no es la realidad que tenemos. Si a vos, a la gente, te la educa una iglesia, bueno, después no te quejes de cómo salió, porque vos no estabas ahí para educarla. Y si ahora es educado íntegramente como lo educó esa iglesia, bueno, bancate la que se viene. La educación en las cárceles para mí debería ser obligatoria, no lo es. ¿Quiénes son los que están constantemente con los presos, educándolos, conteniéndolos, escuchándolos? Los evangélicos. Hay que prestar atención ahí también, porque la mayoría de quienes egresan de la cárcel sin pasar por la educación vuelven a delinquir. ¿Tenés alguna opinión de lo que algunos llaman nueva política con algunas figuras que igual me parece que a partir de la pandemia un poco se debilitaron, pero me acordé en realidad por las cartas astrales de Vilma Ibarra, pero no, ella no es nueva política, pero sí hay como un plantel No me enteré de eso. ¿Qué? No me enteré de eso. ¿Qué? No, igual no importa, buscalo, poner carta astral Vilma Ibarra, pero Okay. no tenía que ver con ella, sí con esto de cómo plantearlo en términos, digamos, correctos, ¿no? Pero um, referentes jóvenes o no tan mayores o efectivamente jóvenes que vendrían a renovar la política, por ejemplo, Grabois no es joven y tampoco renueva la política, pero está visto, digamos, como algo fuera y dentro y que viene a renovar, o Igual está en la política sos joven hasta... es una profesión que conviene en cierto sentido porque no sos es joven como el como... fútbol. Sí, sí. No. Después tenés la propuesta de Ofelia Fernández, que creo que es la figura más joven dentro de lo que es, por lo menos, la política oficialista. Y yo no veo, digamos, en mi imaginario de lo que es la juventud, siempre hay, bueno, vos decías rigorismo, que es una palabra, pero siempre hay como algo radical, no en el sentido de la unión cívica, sino de radicalidad, de revolucionario, de cortar de cuajo algunas cosas que efectivamente son viejas y atrasan, y yo, por lo menos desde mi perspectiva, lo que veo es como un acomodarse, pero no veo ese espíritu revolucionario que la joven política tuvo en Argentina, no solo Ujú. durante la década del 70, sino muchas veces a lo largo de la historia, sino que veo una cosa más de acomodarse a esto que hay, de refrendarse mucho, por ejemplo, en el caso de Ofelia Fernández, de refrendarse mucho en Estados Unidos, ¿no? De celebrar, bueno, vino no sé qué diario de allá y me hizo una nota, y estar como representando también a un sector ultraurbano, ideologizado, como dicen algunos, o bueno, a un sector que efectivamente no es toda la juventud de la Argentina, ni mucho menos. ¿Vos ves a alguien o detectás dentro de lo que sería la nueva política o la juventud dentro de la política alguna figura que digas, bueno, puede hacer una diferencia, yo pongo fichas ahí, me interesa la propuesta de tal o cual, o cómo la ves esa? No, a ver, creo que los personajes justo que vos nombraste representan por ahí a sectores muy específicos. Eh, Sí. y la verdad es que yo no, digamos, son parte del frente y son compañeros, y yo, aunque no esté tan cerca de ellos, están en el espacio. Es muy obvio que yo tengo una mirada parecida en el diagnóstico de ver ciertas cosas mal y una mirada absolutamente distinta en cómo creo que se enfrentan las cosas o en dónde pongo el ojo o en cuáles son las prioridades para mí. Eh, ahí creo que es donde más puedo llegar a estar lejos de esos compañeros. De los más jóvenes, yo no sé si hoy hay alguien que me enamora políticamente, así que me vuelva loca. No, creo que la política está como con un nivel bastante chatito, ¿viste? Estuvo la figura de Néstor y la figura de Cristina que eclipsaron durante un montón de tiempo. Eh, pero bueno,
Hoy la figura de Cristina, que se ha puesto de vicepresidenta, ha quedado como un poco más relegada. Eh, no hay nadie que me enamore ni de los jóvenes ni de los no tan jóvenes. O sea, sí creo que es en el peronismo, sí creo que es en el frente de todos, sí creo que este es el único espacio que puede llegar a acumular poder para cambiar las cosas, eh, pero no por uno en particular. No hay uno en particular que a mí me haga decir, sí, a este lo sigo a la China. No, creo que no me va a pasar. Espero que me pase. Tengo ganas de que me pase, me encantaría que me pase. Por ahora no ocurrió. La otra vez comentábamos con Tomás Trape, que organiza buena parte de este ciclo, que probablemente, y ojalá, ¿no?, venga algo del interior, ¿no?, en el sentido, de nuevo, retomando esto de que se habla mucho, se usa mucho la palabra federal, incluso algunos cuelgan ahí el cuadro de rosas y demás, pero no deja de cocinarse todo acá, ¿no? Y hemos tenido sorpresas desde el interior del país a lo largo de la historia, así que por ahí venga por ahí alguna... Sí, sorpresas buenas y sorpresas malas, ¿viste? Pues tuvimos un riojano Sí, sí, por eso. que lo Hemos recalco. tenido, pero Mirá, qué sé yo. hay de Quizás todo, digamos. haya que mirar un poco más allá Sí, de... sí, el lugar de origen no necesariamente viste, certificación de algo. Sí creo que las personas que siempre viven en lugares periféricos, por una cuestión de supervivencia, tienen que conocer más de sus lugares y de los lugares del otro. ¿Por qué? Porque les llega más información, porque escuchan más del otro, porque van y vienen, porque salen y vuelven. Algo que no ocurre desde los lugares centrales hacia los lugares periféricos. De hecho, es muy común que gente en Buenos Aires haya ido varias veces a Estados Unidos, a Brasil, y no conozca las sierras de Córdoba, qué sé yo, o las cataratas argentinas. Es muy común, es muy frecuente. Entonces, yo creo que en las ciudades capitalinas siempre ocurre que se mira como más al exterior, se mira de cara al mundo. Entonces, las ciudades capitales de los países suelen ser las más distintas de sus países, porque son ciudades que se van formando de una manera cosmopolita, con un montón de inmigrantes, respetan, suelen ser más abiertos de mente, esto démosle, digamos, por otros blancos también, porque suelen ser más abiertos a ciertas cosas progresistas, de avances de derechos, suelen ser más abiertos a la sexualidad de las personas, qué sé yo, a los derechos de los inmigrantes a laburar, a todas esas cosas que nos gusta ver y, y que en las ciudades pasan rápido porque como son tantos es como que se tienen que aceptar los unos a otros y no importa tanto la vida del otro. Y también hay mucho más lugar al anonimato. Ahora sí suele pasar también que en esa realidad que se atrapa y se escucha a sí misma y mira de cara al mundo, bueno, la vara de medida sea el mundo. Entonces muchas veces las soluciones que se les ocurren a estas personas o incluso los problemas que plantean estas personas son problemas que no tienen que ver con la realidad. El otro día una piba, viste que cuando alguien te bardea, a veces te metes al muro a ver si te está bardeando alguien con dos dedos de frente o te está bardeando alguien que no merece un minuto. Me meto al muro de una piba y decía, no, porque hay que parar con el consumismo y con qué sé yo. Yo pensaba, flaca, nadie tiene un peso para consumir una Coca-Cola. O sea, la gente no se compra un vaquero o un par de zapatillas, pero desde el anteaño pasado están todos sobreviviendo con lo que tienen. Ese no es un problema nacional. ¿De dónde lo importaste, viste? O sea, Sí, hablábamos el otro día también del racismo que nos endilgan a los argentinos, que digamos, cualquiera que viajó tendría que hacer, y más que los que son fanáticos de Estados Unidos y que van muy a menudo, es un problema totalmente magnificado por cierto sí, progresismo, como si ya totalmente no tuviéramos magnífico. defectos de todo tipo, ¿viste? Tenemos un montón de efectos. Hay un racismo que Sí, tiene que ver. claro, pero Hay un racismo que nace un poquito en los rasgos faciales y en el color de piel, puede nacer ahí, pero solo se termina de acentuar si la otra persona es de clase baja.
Es decir, el Claro, racismo nace o se presenta en el color de piel, pero solo se acentúa en la clase social. Entonces, sí, somos mucho más antipobristas o como le quieras llamar que racistas. Somos mucho más antipobres que antinegros, si lo querés llamar de una manera. O las razas de otros que quieras hablar, no sé, de gente que viene de marronidades, marronidades. unidades se dice ahora, pero bueno, gente que viene de los otros países, gente que viene de los otros países y encuentra laburo más rápido y hace amigos más rápido de lo que una persona pobre que intenta salir de la pobreza logra hacerlo en otros entornos. Entonces, el villero hoy para mí es mucho más extranjero que los extranjeros mismos. Entonces, no hay que importar problemas y no hay que importar soluciones, o en todo caso copiar y hacer mejor y adaptar, pero cuando te importan problemas, ¿viste? Y tienen unas prioridades y unas cosas que vos ni siquiera las ves cuando mirás el panorama, bueno, ahí te das cuenta que hay gente que mira de cara al mundo, que no mira de cara a lo nacional. Y eso tiene más tendencia a ocurrir en las ciudades capitales o en las ciudades grandes, y por eso nos cuesta tanto relacionarnos con porteños. Que igual para el resto del país yo soy porteña, porque soy de Bahía Blanca, que es de la provincia de Buenos Aires, pero es a 700 kilómetros de Buenos Aires, pero bueno, sé que para una parte del país soy porteña, sé que para otra nunca lo voy a hacer, y bueno, eso es ser de Bahía Blanca o del interior de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Tener Buenos una Aires. identidad distinta para algunos que para otros. Hablabas recién de una que te bardeaba, yo miré, seguí todos los bardeos y insisto, me parecieron realmente intrascendentes y sí me parecieron mucho más trascendentes las adhesiones. Y veía, bueno, que muchos de los bardeos que recibiste tenían que ver con gente que ha construido su identidad, algunos directamente con un kiosco, pero otros simplemente, digamos, han construido una identidad a partir de las reivindicaciones de minorías. A veces forman parte de esas minorías y a veces ni siquiera, A pero la ver si son. identidad se construye a partir de eso. Y una cosa que me pareció desesperante en algunos, en algunas autoproclamadas feministas que te bardeaban de digamos, heridas porque te atreviste a cuestionar esta cuestión de las minorías y qué sé yo, que simplificaban y, digamos, no tomaban tu discurso, sino que lo simplificaban y algunas, la verdad que están formando gente, dando clases, ocupando cargos relacionados a la educación. Eso me parece muy grave porque agarraban un texto y lo bastardeaban, lo simplificaban para demostrar que eras fascista o que le hacías el caldo gordo a la derecha. Bueno, la verdad que era tremendo eso. Y entre ese círculo, que igual es minúsculo y es realmente un círculo que fuera de Twitter, no sé qué pregnancia tiene, por lo tanto me parece que no es importante, pero sí da la pauta de un estado de cosas donde ya ni siquiera se puede discutir con argumentos un texto, sino que hay que deformarlo para que cuadre, qué sé yo. Pero bueno, luego de eso sacaron la opinión de César González, que es alguien que discute lo que vos decís, pero que proviene de los mismos sectores que vos. No sé si leíste algo, si tenés alguna opinión, qué te Lo de César pareció, me lo mandaron muchas personas, así que obvio lo leí. y qué te Eh, pareció. Mira, primero que, ¿sabes qué? Hay algo gracioso que ocurre. Y primero es que cuando sale a opinar César, nos ponen, eh, nos ponen como, bueno, como que él es el que más me discutió, como el que más planteó. Que en realidad no es así, hubo un montón de gente que me discutió otras cosas o que me salió a contestar desde otros lugares. Pero ¿qué pasa con César, que es villero como yo, o que viene de la villa como yo? Sí, Entonces, como hay ahora como una legitimidad de origen a la hora de hablar, como si los dos tuviéramos más criterio porque somos de la villa, entonces a él lo ponen como mi par a la hora de discutir. ¿Entendés? Como que, bueno, son dos villeros con opiniones encontradas. Algo sí, que sí. nadie había imaginado. ¿Cómo va a haber dos villeros que piensan y que piensan distinto? Es una cosa de locos. Es como que faltan más villeros para desempatar, y no hay tampoco tantos, ¿viste? Porque parece que no hay, en Argentina no hay villas, no hay villeros, son Mayra Arena y César González. Y la verdad es que me pareció
eh, una visión que es muy, muy, muy amiga de la visión estatal, muy amiga de lo que critico, o sea, una visión completamente alineada con el oficialismo, y es precisamente la visión que tienen quienes militan en barrios pobres. Esta militancia que los únicos que llega a ver de los barrios pobres es a los politizados, a los que se acercan a los espacios de militancia. Entonces te dice, sí, hay muchas pibas en la villa que son feministas, sí, las que van a tu básica, las que se juntan con vos, yo también las veo. A ver, lo que yo intenté evaluar en mis apuntes es quiénes no nos votaron. Bueno, los no politizados. ¿Y qué piensan los no politizados o los ideologizados de la no ideología? Bueno, todo eso que yo expuse. Y él salta con que no, con que en la villa sí hay politizados y piensan todos exactamente en la línea del gobierno porque están muy cerca. Bueno, es probable que eso pase, o yo le creo en su palabra. Ahora, existe un mundo afuera de los politizados, que para mí es mayoritario, son más los no politizados que los politizados, y no tienen, para mí, nada que ver con esta agenda politizada y con estos valores, con estas ideas, con estas propuestas. Para mí existe todo, pero la visión que él tiene es la visión que tiene el Estado. O sea, fue lo mismo que si me hubiera respondido una chica que trabaja en género en el Estado. Es esa misma visión, esa línea política es la única que hay, es la única que llegan a ver, y si pensás de manera distinta, sos fascista. Que de hecho él me dijo punitivista, lombrosiana, que le pegaría un tubazo, a ver qué me... Porque a mí si hay algo que me gusta es que me puteen en palabras que yo manejo, porque yo escribo en palabras para que entiendan todos. Yo no necesito usar palabras, viste, académicas para impresionar a los académicos. La verdad que me calienta. ¿Usó la palabra lombrosiana, citó a Lombroso realmente? Sí, no, ¿no lo leíste? Lo Sí, vi me por dijo. arriba, perdón, pero no lo leí exhaustivamente y la mención de Lombroso me parece significativa, la verdad que sí. Sí, me dijo la Ambrosiana. Pero a ver, viste, hay un tema del manejo del lenguaje. ¿Será que yo soy una señora de Facebook y él es un señor de Twitter? Y yo escribo con palabras más cercanas al lenguaje llano. No me interesa impresionar académicamente, porque precisamente lo que me interesa es que me lea el que por ahí no lee ciertas noticias políticas, el que por ahí no lee ciertas cuestiones hiperpolitizadas, sino el más cercano, digamos, a la no política, que es precisamente de lo que vengo hablando. Es precisamente para mí el sector que nos están robando. Los antipolítica, que siempre fueron antipolítica, se están gorilizando. Para mí hay que prestarle atención a ese sector. Sí, es clarísimo eso y ojalá lo sigas repitiendo para ver si entra en la cabeza. Además, por otro lado, el problema económico, hablabas de Capusotto recién, y siempre decimos con él que, digamos, todo bien con las agendas de minorías, porque además hoy son estas minorías, mañana pueden ser otras, y todo aquel que existe de alguna manera merece atención, pero ahora la cuestión es la puja distributiva y que todos más o menos Y en salgamos de este realidad, pozo, ¿no? Digamos, es más, no sé, el quilombo ¿cómo? que hubo, el quilombo que hubo por la moral del gobierno, esto de los privilegios, de Olivos, de la foto, eh, si la gente hubiera estado un poco mejor económicamente, más atendida económica y políticamente, te lo hubieran dejado pasar. Te lo hubieran Es dejado pasar. importante decir que estar mejor económicamente, no estás hablando de más planes. No, 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 porque, digamos, perdón la idea fácil, pero no, realmente, ¿no? Parece que la de la platita en el bolsillo y demás pasara siempre por, bueno, más planes, es como tirar un hueso, ¿no? Digamos, no. sí, 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 tirar cosas por la cabeza, pero que además después te traen el odio de otras clases sociales, el odio de tu propia clase social, el soporte económico de esto del debate de si trae inflación y que Guzmán no quiere y que, o sea, me parece que hay que pensar en soluciones, hay que pensar en qué se va la plata, que hoy se va totalmente en comida y en servicios, en cómo haces que a la gente
pueda comer de otra manera más barata y pueda tener servicios de otra manera más barata para que no se le vaya el 100% de sus ingresos simplemente en sobrevivir. Simplemente Sí, se le va en... no es más barato y mejor, porque además la calidad de la comida es espantosa y yo tuve la oportunidad de ver algunas cosas que se reparten en los comedores y la verdad que, Sí, digamos, sí, la calidad alimenticia, la falta alimenticia. También hablé de eso, hablé de que ha cambiado la talla de los ladrones, de los niños. Entonces, digamos, de todo mi mensaje, si quieren estar en desacuerdo con algunas partes, a mí me parece perfecto. Pero yo hace años que vengo hablando de pobreza y vengo hablando de ciertas cosas y de esas cosas no me hablaron y no me contestaron. Y la verdad es que era lo que más me interesaba. Porque sí, precisamente a mí lo que más me interesa no es esta agenda ni los discursos ni nada. Me interesa cómo hacemos para que la gente eleve el piso donde arranca. ¿Dónde sí, arrancan las personas? Bueno, hay gente que está en -100. sí. Bueno, para cerrar, ¿cómo te ves a futuro, digamos? ¿Cuál es no digamos dentro de las posibilidades que concretamente tenés, sino qué te gustaría, obviamente en relación a la política, si me querés contar de tu vida privada también, pero en relación a la militancia, o por ahí después me contás de tu vida privada, pero en relación a la militancia y al lugar que te gustaría ocupar en la política, ¿cuál es tu ilusión? Digamos, me refiero realmente, hablaste de los sueños también en la nota, al sueño, no a las posibilidades concretas que tenés ahora, que además pueden cambiar, sino a lo que soñás respecto de tu trayectoria en política futuro. No, por ahora en el corto plazo es seguir afilando el ojo, que es algo que me apasiona, digamos, seguir mirando y describiendo. Yo leo todas las críticas. Si vos vas a mi Facebook, vas a ver que no bloqueo a nadie. O sea, todos los que critican están ahí y están criticando desde hace rato. O sea, son siempre más o menos los mismos. Entonces escucho a todos. Cuando me critican, creo que además me ponen en una posición de igualdad, porque muchas veces hacia alguien que viene de la pobreza puede haber una mirada paternalista o indulgente de, no, bueno, pobrecita, pero ella, no, o sea, duermo re tranquila porque me putean como a cualquier camionero que pasa por la calle, así que estoy tranquila en ese sentido. Pero hay algo que me gusta mucho y es que los que no me critican, los que adhieren a lo que yo digo, muchas veces me dicen, este punto lo venía viendo hace rato y no lo había podido describir, o esta cosa la venía viendo hace rato y yo no la había puesto. Lo de que trabajar es caro fue una de las cosas que más pegó en los adherentes y que, digamos, más me resaltaron y más me dijeron que hacía rato como que lo percibían en ciertos sectores, donde hay tantos costos para salir a trabajar que no tengo plata para ir a trabajar. Es algo completamente ridículo, pero viene pasando. Y eso me hace muy bien. Me hace muy bien porque siento que no estoy viendo fantasmas, que estoy poniendo un poco la oreja en el asfalto. Entonces, seguir afilando el ojo es algo que me interesa mucho. Mi sueño es que la política quizás algún día me escuche o no se escuche, o escuche un poco más lo que tienen todos para decir, o lo que tienen por ahí sectores que no siempre piensan lo que va 100% alineado con lo que ellos dicen. Después lo que pueda pasar dentro de más años, no sé qué va a ocurrir. ¿Viste? No, mi vida ha dado giros tan radicales que es como que, no sé, viste, a veces soy un poco creyente y es como que pienso, bueno, no sé qué tiene el barba para mí. A veces no soy creyente y pienso, bueno, esto es un poco de ponerse y darle para adelante y llegar a ver hasta dónde puedo. Vamos a ver, no sé. Tengo gente que me dice, metete en los medios, tengo gente que me dice, metete en la política, tengo gente que me quiere y me dice, nunca te metas en política, por favor. Y entonces es como que nada, tengo que terminar de estudiar, eso seguro, tengo que ponerme las pilas y terminar la carrera. Estoy un poco vaga, bastante, y bueno, y después por ahí, una vez terminado eso, pensar qué proyecto encaro. Bien, estás lista para todo, tenés que dejar el lombrosianismo y el fascismo de lado y estás lista para todo. Sí, sí, no, bueno, pero eso me da Bueno, una autoridad, escúchame, si soy una fascista, hay fuerzas que tengo, viste, una cosa, nada, no es te para genial. nadie, no te para Exacto, nadie. Bueno, exacto. muchas gracias, Mayra, un gustazo, ya sabía que me iba a encantar la charla, espero que a quienes están ahí les guste también y que te sigamos viendo intervenir y aguantando
aguantando los trapos y las críticas con esa frescura, ese cero resentimiento, ese cero odio. Es muy lindo también como te tomás los palos. Ojalá. Sí, sí, Sí. Bueno, te mando un beso agradecido y un beso y muchas gracias a Encuentro Itinerante como siempre. bueno, gracias a ustedes, en serio, muchas gracias.